El Señor les bendiga, damos gracias al Señor, gracias también por este tiempo que hemos tenido en esta noche de oración, esperando que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes y les guarde a cada uno de ustedes en esta hermosa noche. Honramos a Dios por guardarnos, por eh, tenernos en pie y que podamos continuar en las cosas del Señor. En esta hermosa noche queremos eh, tomar, continuar en las pautas que Jesús y que esta lección nos expresaba de en el trabajo que Jesús hacía, dónde lo hacía. Estamos, estamos en una parte llamada eh, contexto histórico. Estamos en una parte, esa parte se llama el contexto histórico y la parte del contexto, eh, el contexto cultural y literario. Estamos tomando esos tres contextos que estamos especificando mayormente, pero más énfasis estamos haciendo en el contexto histórico de la función de Jesús, dónde Jesús desempeñó su ministerio, cómo lo desempeñó, en qué lugar. Según el contexto histórico, dice que la mayoría de la obra de Jesús no se presentan en una sinagoga, se presenta en, en los hogares donde estaban la gente, en las comunidades. Jesús se metía en las comunidades de la gente. O sea, Jesús, si miramos el contexto histórico, Jesús no obraba como nosotros. Mayormente la iglesia del siglo XXI es una iglesia más de templo que otra cosa, pero el ministerio de Jesús no era tanto de templo, era más en la comunidad donde vivían la gente. Eh, tuvimos, inclusive, vimos el apóstol de los gentiles operar el mismo ministerio de Jesús. El apóstol Pablo, si nosotros nos vamos a las 7 iglesias de Asia Menor, podemos ver que cuando Pablo habla a muchos de los hermanos de las 7 iglesias de Asia Menor, varios de ellos, ¿verdad? Pablo habla de la comunidad de fe que estaba, por ejemplo, en Colosa. Eh, en muchas de esas ciudades hay algunas de ellas que no representan templo, porque en realidad nunca llegaron a construir un templo, sino que la iglesia se movía en la casa de los hermanos. La iglesia se llevaba a cabo en los hogares de los hermanos, se reunían, ¿verdad? Y así los vecinos que estaban más cerca se acercaban. Yo sé que no es el contexto que manejamos hoy, ¿verdad? Pero el contexto histórico ahí nos lleva a que, cómo era que la iglesia se manejaba en aquellos años, en la época de Jesús, tanto en la época de Pablo y también en la época de los apóstoles de primera línea. Nosotros podemos ver que en el caso de muchos, ejemplo, inclusive hablamos de Pablo, hablamos de Pedro, ¿verdad? Eh, eh, vemos que Pedro visitaba las casas. Ejemplo, vemos cuando visitó la casa de la suegra de él, ¿verdad? Que fue sanada. Yo tuve la oportunidad de estar en el lugar donde era la casa de la suegra de Pedro, que no estaba muy lejos del mar de Galilea. Tú sabes que la escritura habla y según la geografía bíblica, la geografía bíblica dice que el mar de Galilea no estaba muy lejos de la casa de
la suegra de Pedro. Él venía caminando, inclusive estaba cerca del mar de Galilea, porque Pedro no tan solo era pescador, sino que Pedro tenía una asociación de pescadores. O sea, él dirigía la asociación de pescadores y podemos ver que antes de llegar al mar de Galilea es donde Jesús dignifica a la mujer cuando sana a la mujer samaritana, la mujer del flujo de sangre, perdón. Si usted se pone a ver en un pedacito como de menos de casi unos 3/4 de kilómetros, no ni tanto, en un pedacito como de algunos 700 metros, sucedieron aproximadamente 5 milagros. Una fue la suegra de Pedro, otra fue, y eso no estaba lejos del templo, porque en aquellos tiempos la gente vivía alrededor del templo también. Pero a pesar de todo eso, habían otras comunidades más lejanas que ellos iban y se externaban en esas comunidades para ellos poder acercarse a la gente y hablarle a la gente. Y vemos que en ese pedacito casi de 700 metros sucede como tres milagros. Vemos el milagro de la mujer del flujo de sangre, vemos donde Jesús dignifica a la mujer, vemos también donde Jesús sana a la suegra de Pedro. Vemos donde Pedro hace un trabajo excepcional en una línea como de 700 metros. Esto nos llama a nosotros la atención, o debe llamarnos la atención, de lo bueno y lo bonito, y parece que el Señor le gusta que parece que hay algo sobrenatural. La presencia de Dios se mueve cuando vamos a los hogares o cuando tenemos contacto físico con la gente. Parece que hay algo sobrenatural que se mueve allí, que no se mueve quizá en la obra operadora de la gracia. Parece que en la obra operadora de la gracia, parece que a Jesús le gusta eso, como que nosotros vayamos donde están las comunidades. Parece que en las comunidades pasan cosas extraordinarias. Parece que Dios se mueve en ese ambiente de servicio, en las casas, con la gente. Y podemos ver que varias de los puntos doctrinales fuertes parece que sucedieron en los hogares. Y Jesús, de igual manera, los enseñó en los hogares, los enseñó donde estaban la gente. Parece que esto era algo tan vital y tan importante. Si nosotros nos vamos, ejemplo, a la escritura de Lucas capítulo 19, nosotros podemos ver, ¿verdad? Jesús perdonando y sanando a un paralítico en una casa. O sea, donde Jesús estaba sanando, ¿verdad? A este paralítico era en una casa. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 5, versículo 19. Podemos ver, ¿verdad? A Jesús sanando a una persona en una casa. Esto es algo tan importante y tan interesante, ¿verdad? Como vemos a Jesús sanando. Lucas capítulo 5. Vamos a ver esta escritura que es muy importante, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 19, cómo esto se cumple en el ministerio de Jesús sanando. Dice, pero honrando a los tres divinas personas, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron
encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, ve a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobre escogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: ay, hemos visto maravilla. O sea, ¿qué queremos decirle con esto? La importancia, ¿verdad?, de que esta obra no fue hecha en un templo. Esta obra fue hecha en una casa donde estaba Jesús. Jesús estaba en la casa y había tanta multitud que la gente, que ellos no podían accionar de acuerdo y no podían entrar a la casa. Como ellos no podían entrar a la casa, entonces algunos hombres llenos de fe, sabiendo que el que estaba ahí, estaba la gloria de Dios, estaba la misma presencia de Dios, estaba la misma autoridad majestática de Dios, entonces hicieron un hueco en el techo y bajaron al paralítico. O sea, ¿qué quiero decirle? Que la mayoría de los milagros y la mayoría de las obras hechas no fueron en el templo. Nosotros podemos ver ejemplos como la escritura de, eh, de la puerta de la hermosa, ¿verdad? Podemos ver que el paralítico, el que pedía limosna frente al templo, ¿verdad? Pero ni siquiera estaba dentro, estaba afuera pidiendo limosna, no estaba dentro. Entonces, podemos ver que la obra de Jesús mayormente no se hicieron en templos, se hicieron afuera, se hicieron en las casas, se hicieron en los hogares de la gente, donde estaba la necesidad. O sea, ¿qué significa esto? ¿Y qué nos dice esto? Que Jesús iba donde estaban las necesidades, donde la gente tenía necesidad. Ellos, ellos no esperaban, Jesús no esperaba que la gente viniera. Jesús no esperaba que la gente llegara. Jesús iba donde estaban las personas. Él iba donde estaban las necesidades. Bendito sea el Señor. Muy diferente a lo que hoy nosotros palpamos. Pero vamos a continuar y luego hacemos la referencia de la iglesia del siglo XXI. Cómo opera la iglesia del siglo XXI. Podemos ver otra escritura, San Lucas, capítulo 14, versículo 1. Lucas 14, 1. Vemos la otra escritura. Bendito sea el Señor. Vamos a verlo, ¿verdad? Cómo también operaba Jesús en aquel tiempo. Dice así: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante. Ustedes saben que el día de reposo no se podía hacer nada. Por eso es que a veces cuando yo enseño y explico
explico la ley, en qué consistía la ley, ve, muchas personas están parados, incluso congregaciones, no estoy en contra de su fe, pero están parados defendiendo la ley. Y si defienden la ley, deberían defender todo lo de la ley, no una parte nada más. Por eso fue que Jesús nos liberó de la ley, porque la ley, el día sábado, no se podía mover nadie, ni podía caminar, no podía haber milagro, no podía haber sanidades, ni podía haber ninguna obra. O sea, que si el día sábado un asno caía y se estaba ahorcando, había que dejarlo que se ahorcara, porque no era permitido poder hacer nada ese día. Entonces, como Jesús cumplió la ley, óigame bien, él estaba en una casa, porque él fue invitado para comer en esa casa. Y en esa casa de este gobernador, que era fariseo. Óigame bien, esto, por eso muchas veces hay que leer el texto y hay que ponerle mucha atención. Ahora, ahí hay mucha tela donde cortar, porque este era fariseo, era uno de los contrarios a Jesús, era uno de los que atacaban a Jesús. ¿Ve? Muchas veces nosotros, con lo que más nos ataca, no queremos ni verlo, ni en pintura. Más bien se lo entregamos a Satanás. Decimos que el diablo se lo lleve a él y toda su familia. Mas, sin embargo, encontramos a Jesús aquí en la casa de uno de los que más lo atacaban, ¿verdad? Que era fariseo, era un gobernante fariseo. Por eso es que el texto dice que si nosotros solamente reconocemos y honramos a los que nos honran también, que qué recompensa tendremos. Jesús dice, más yo digo, ¿verdad? Más yo digo que ame al que os aborrece. Entonces vemos a Jesús muchas veces, inclusive hasta dentro de nosotros mismos. Nosotras, muchas veces hay cristianos que quieren que el diablo se lleve lo que son contrarios a ellos dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y quién más? Si usted busca el texto sagrado, ¿quién más era que atacaba a Jesús? Sino los mismos escribas y fariseos. Eran los enemigos más directos de Jesús públicamente, no era escondido, no era callado, no, públicamente. Los ataques eran públicos, mas sin embargo, nunca vemos que Jesús lo manda al infierno, ni dice que se lo lleve el diablo, ni dice que el diablo se meta en su casa, que le mate sus hijos, que le mate su familia, que la muerte vive en su casa, que Satanás se lo lleve, que todo el infierno con todos los demonios lo destruya, que venga asolamiento en su casa. ¿Por qué razón Jesús no dice eso? Porque el tiempo de la gracia, el tiempo de las oportunidades, por eso es que el que lee debe entender el texto sagrado. Eso no es de cristiano. Esto no es de gente temerosa de Dios. Eso es de gente vengativa, sin temor de Dios. Usted no puede querer que el diablo se lleve al hermano, que venga desolación a su casa, que desolación venga a su familia, que se mueran sus hijos, que venga calamidades sobre ellos. Jamás un hijo de Dios no puede tener ese tipo de corazón, porque no está bien. Dice que en la casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí que estaba delante de él un hombre hidropónico. Entonces Jesús habló a a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, es lícito sanar en el día de reposo. Le hace la pregunta Jesús a ellos, mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió.
Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacara? Óigame bien, ellos no debían hacer eso, pero Jesús le dice, ¿quién de ustedes sabe por qué, hermano? Porque si un asno o un buey de ellos caía, ellos sí lo sacaban, o sea, ellos violaban la ley. Óigame bien, ellos violaban la ley. Lo mismo pasó con la mujer que encontraron en el mismo acto del adulterio, ¿verdad? Y dice que, dicen los eruditos, que posiblemente el que estaba con ella estaba ahí con una piedra en la mano también. Dicen los eruditos que el que vivió con ella, el que estaba con ella, posiblemente estaba ahí con una piedra en la mano también. Por eso Jesús, ¿verdad? Se, se postró en tierra y le dice el que no tenga pecado, tire la primera piedra. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice esto? Porque eh, si un asno, un buey, que era de interés, o una oveja, que era de interés para ellos, ellos sí la salvaban. O sea, ellos violaban la ley, ellos mismos. ¿Ah? O sea, era acondicionado a lo que le convenía a ellos. No era en realidad una forma verdadera de cumplir la ley, sino que ellos lo que les convenía lo vivían y lo que no les convenía no lo vivían. O sea, era como cuando, como cuando mucha gente dicen, bueno, que se muera fulano de tal, o, ay no, vaya a ver lo que hizo. O sea, que la muerte vaya a la casa del otro, pero a mi casa que no llegue. Entonces yo juzgo de acuerdo a que la muerte vaya a la casa del otro. Si viene a mi casa, entonces yo no quiero juzgar nada porque yo no quiero, ¿verdad? Que la muerte vaya a mi casa, que vaya a la del otro, pero a la mía no. A la mía no porque yo soy puro. Hacemos como Pilato. Yo me lavo las manos en vinagre, ya está lavada en vinagre, que esto era una práctica, ¿verdad? De decir, esto no es conmigo, yo no tengo que ver con esto, que el juicio vaya a la casa del otro, que el otro sea el que pague las consecuencias. Por eso es que se lavaban las manos con vinagre, ¿entiendes? Diciendo, yo me libero de esto, que la culpa no venga donde mí, yo me libero de esta carga, esto no es conmigo, esto es con el otro, ¿me entiendes? Pero por eso hay un justo juez, hay un juez justo, que aunque Pilato se lavó la mano, Pilato abrió la puerta porque Pilato pudo salvar a Jesús. Pero ¿qué hizo Pilato? Se lavó la mano, o sea, delante del pueblo, yo voy a quedar bien, aunque de la mucha gente haciendo estas cosas. Delante del pueblo yo voy a quedar bien. Delante del pueblo yo soy santo. Delante del pueblo yo soy puro. Aunque yo, ¿verdad? En lo otro no importa. Lo importante es donde me vean. Y entonces Jesús se le para, ¿verdad? Y le dice lo que dice aquí, ¿verdad? Le dice Jesús, no sacara inmediatamente, aunque sea el día de reposo. ¿Por qué Jesús le hace la pregunta? Porque Jesús sabía que ellos sí lo hacían, ¿verdad? Y no le ponían, no le ponían replicar a estas cosas. ¿Por qué no podían hacerlo? Porque ellos sabían que Jesús estaba hablando la verdad y que lo que Jesús le estaba diciendo era algo verídico, era algo claro, era algo que estaba muy, muy claro. Ellos no podían refutarle a Jesús a pesar de todo lo que ellos pensaban. Por esta razón es importante que muchas veces nosotros, ¿verdad? Juzgamos. No es verdad que en el juicio que nosotros hacemos a los demás, aplicamos la misma justicia para nosotros. Eso yo no lo creo. Yo no lo creo. Siempre el texto sagrado ha dicho que piel por piel el hombre daría por salvarse a él mismo. O sea, siempre nos presentamos en una obra salvífica,
a nosotros mismos, pero una obra condenatoria a los demás. Condenamos a los demás, lo mandamos para el infierno, ¿verdad? Pero nosotros nos salvamos, porque el hombre trata siempre de salvarse de sus condiciones y de sus cosas. Él trata de presentarse como el más justo. Pero si somos justos, el primero que tenemos que presentar como muerto somos a nosotros mismos, ¿verdad? Y presentar a los demás en justicia, de oportunidad, de salvación, en justicia y en temor de Dios. Por eso Jesús instituyó la cena. ¿Dónde fue la primera cena del Señor? ¿Fue en un templo? Hoy usted va a aprender lo que usted nunca ha aprendido. La primera cena no se hizo en un templo. ¿Dónde Jesús compartió la cena? En un aposento, en una casa. ¿Ah? En una casa. Nosotros debemos entender esto muy bien. Él llevó a cabo la cena en una casa. Él mandó a uno de sus discípulos, vaya y usted encontrará un hombre con un cántaro y le preguntará, ¿dónde está el aposento donde el Señor compartirá el pan con sus discípulos? Y él lo siguió a ese hombre como Jesús le había dicho. Por eso es importante que nosotros veamos esto. Jesús envió a sus 12, ¿verdad? Dice a sus 70, pero antes de eso, hablemos un poquito de la cena del Señor. Por eso la cena es una parte tan importante en la vida de la iglesia. ¿Qué compone la cena del Señor? ¿Qué compone la Santa Cena? Porque muchas veces la Santa Cena es, aunque es un punto doctrinal que más adelante, los miércoles, lo vamos a compartir profundamente. Vamos a llegar a compartir este punto profundamente. ¿Por qué es tan importante la cena del Señor? Mateo 26, 18. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar a Mateo para que nosotros podamos ver la importancia de la cena. Amén. Busque su Biblia, Mateo 26, 18, que nos dice, bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Mateo 26, 18 nos dice, a la letra, la palabra del Señor, ¿verdad? Que ese es nuestro guía. El texto tiene que ser la parte céntrica de todo lo que nosotros enseñamos, predicamos, educamos. Debe ser la parte céntrica, el texto sagrado, el desglose. Óigame bien, en todo lo que usted haga, el desglose del texto primero, debe ser primero. Y él dice así, y él dijo, id a la ciudad cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, lo que queremos resaltar aquí es la casa. En esa casa, fue en una casa que él hizo esto. No fue en un templo, no fue en una sinagoga que él hizo esto, fue en una casa que él compartió el pan con sus discípulos. ¿Ah? Él compartió esta parte tan importante, óigame, tan interesante, tan necesario. Óigame bien, que hoy
nosotros conocemos como la cena del Señor. Muchas personas le tienen miedo, le tienen terror a la cena del Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué nadie debe tenerle miedo a la cena del Señor? ¿Por qué la gente le tiene miedo? ¿Por qué la gente le tiene tanto temor? Porque muchas veces se vive una vida como la gente le da su voluntad. Cuando llega el momento de la cena, la gente tiene miedo de participar de este servicio tan importante. ¿Ah? Por eso nosotros debemos entender que esto es una necesidad. O sea, debemos vivir en un estado de vida que cuando este momento llegue no tengamos tanto problema para participar. Por eso, él le dice en el versículo 26, tomad, comed, este es mi cuerpo, ¿ah? Que es partido por vosotros. Ah, el nuevo pacto en mi sangre. Pacto. Porque él dice nuevo pacto, hablando de la remisión del pecado, o sea, el perdón, la libertad. El perdón es necesario porque todos han pecado y todos estaban destruidos o destituidos de la gloria de Dios. Su relación con Dios y están bajo condenación. Romanos 1, 18 al 32. El perdón es el medio por el cual se restaura esa relación. Por eso nosotros siempre debemos pedir perdón, aun cuando no hemos hecho gran cosa. Si sentimos que puede haber algo por ahí, debemos pedir perdón. Por eso tenemos que tener cuidado para ofender. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque el perdón es una parte básica de la vida del creyente. El perdón mantiene al creyente vivo. Cuando un cristiano no está en disposición de pedir perdón, no está en disposición de renovarse de día en día en la gracia de Dios. Por eso el perdón es tan esencial en la vida del creyente. Debe ser una práctica, no con un corazón con una conciencia cauterizada, pero el perdón debe ser esencial. Nosotros debemos pedir perdón cuando hablamos mal, cuando dialogamos, cuando en nuestro diálogo hablamos algo incorrecto, cuando nos comportamos mal, cuando hacemos algo incorrecto, cuando hablamos mal a otra persona, cuando lo ofendemos, cuando lo herimos, cuando obramos mal, debemos pedir perdón. Muchas veces la gente cree, como yo decía la semana pasada, ah, no, ya se me olvidó, como ya se me olvidó y ya yo lo dejé atrás, ya pasaron los días, ya no importa, no es necesario pedir perdón. Muchas veces hay heridas que son viejas y que nosotros seguimos sonante y campante y no hacemos restitución. Por eso la restitución es uno de los puntos esenciales de la iglesia de Dios de la profecía. El pedir perdón, el hacer restitución. Eso es una parte demasiado importante, una parte demasiado interesante. Debe haber perdón, debe la persona hacer restitución. Debemos entender que es necesario su relación con Dios y están bajo condenación. Cuando el perdón es el medio, claro, para que la persona pueda ser restaurada. Es esencial de notar concepto de cubrir, perdonar, anular, despedir el perdón de Dios incluye
no tomar en cuenta el pecado que se cometió, que se ha cometido, según Marcos 2:5, Juan 8:11, salvar a los pecadores. O sea, cuando perdona, aunque duele, debe dejar atrás el mal. Muchas veces hay gente que perdonan, pero cada vez que ven a esa persona o cada vez que hablan de esa persona, dicen, es que él me hizo tal cosa, es que él me hizo aquello, es que sí, ok, tengamos cuidado, debe tener cuidado, pero debe perdonar, igual que Jesús nos perdonó. Pero muchas veces decimos, yo perdono, pero no olvido. Entonces, el perdón trae liberación, el perdón trae gozo, el perdón trae restitución, el perdón trae felicidad, el perdón trae liberalidad, libertad, trae el perdón. Por eso, la persona debe buscar la forma de perdonar, no tan solo igual como hemos sido perdonados, de igual manera también debemos perdonar a los que nos ofenden. Por esa razón es tan interesante el perdón, ¿verdad? Que nosotros podamos darnos cuenta la necesidad del perdón. Por eso hemos sido perdonados, hemos sido liberados, hemos sido sanados del pecado, para que nosotros también podamos perdonar y sanar a la gente que necesitan ser sanos. Que el Señor le bendiga en esta noche. No podemos seguir más porque ya son las 9.